peregrinación por el desierto, gloria a Dios, luego ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Y el otro aspecto era que toda esa generación que salió de Egipto había perecido y era una nueva generación. Y al ser una nueva generación necesitaba que se le recordara la ley a ellos, que se les hablara de una manera oficial ya lo que Dios quería y lo que Dios no quería, o sea, las cosas que agradan a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso es importante recalcar. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a hablar acerca de las leyes de Dios para los reyes en Israel. Mire cómo Dios se adelanta a un evento que se dio mucho más de esta situación que nosotros vemos acá, gloria a Dios, que se da como 500 años después, es que se da esta situación, y por eso es que nosotros tenemos que saber que Dios, como conoce todas las cosas, Dios da leyes para su pueblo. Amén. Vamos a leer la palabra. ¿Pueden apagar eso, por favor? Porque está... Desconéctalo, a ver. Desconéctalo de abajo. De abajo, desconéctalo de abajo. Ahí está. Ahora sí, gloria a Dios. Amados hermanos, en el capítulo número 17, la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el verso número 14, ahí en adelante, dice así la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta bendición de estar aquí en tu casa, de poder ministrar tu palabra. Señor, siento que es un privilegio, que es una bendición que tú me das, estar con todo tu pueblo aquí, Señor, y ser el portavoz de tu palabra. Por eso te pido la unción, Señor, el respaldo de tu Santo Espíritu, Señor, sin lo cual nada podría hacer, Señor, nadie, ninguno de nosotros podría hacer nada si tú no estás con nosotros, si tú no nos diriges, no nos das el entendimiento y la sabiduría. Gracias te damos, Padre celestial, por tu maravillosa, poderosa y santa palabra, pidiéndote que tú obres en este día, en todo tu pueblo, Señor, y a todas las vidas que están aquí, a los que nos visitan, Señor, también hazle llegar tu bendición, Padre, de tu presencia, sanidad. Obra en ellos, Señor, maravillas y prodigios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos, como le dije, considerando el libro de Deuteronomio,
el capítulo número 17, tocante en esta oportunidad a lo que Dios reglamentó, normó, lo que Dios dijo, cómo debería ser la conducta de los reyes en Israel. Porque acuérdense que cuando se da la ley, no había una forma de gobierno. El pueblo estaba en el desierto, estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y luego al entrar a la tierra prometida, pues iba a tener formas de gobierno. En realidad, nosotros a veces pensamos que así como es ahora, puede haber sido hace muchos años, y en realidad ha cambiado mucho. Las formas de gobierno son diversas, pero podemos decir que en la Biblia, en esta oportunidad, vamos a encontrar dos formas de gobierno, ¿no? La primera era la forma de gobierno teocrática. Algunos le llaman, usan esa palabra teocrática, una forma de gobierno directamente dirigida por Dios. Esa es una forma que prevaleció desde que salen de Egipto, están en todo el territorio de Egipto, y es más, cuando el pueblo entra a poseer la tierra prometida, luego de poseer la tierra prometida, pasan 400 años, hermano, y ese gobierno sigue dándose. ¿Por qué? Porque luego del gobierno teocrático, el gobierno en que Dios hablaba a Moisés, acuérdense que cada situación que se daba en el desierto, cada situación adversa, cuando la gente pedía agua, cuando la gente pedía carne, cuando el pueblo pedía otro tipo de alimento que no sea maná, cuando el pueblo se soliviantaba, cuando el pueblo se molestaba por algo, iban a Moisés, y Moisés siempre le consultaba a Dios. Por eso se llama gobierno teocrático. O sea, no es que Moisés resolvía las cosas como él le parecía o como él pensaba o entendía que era, sino usted ve que siempre Moisés consulta a Dios. Inclusive estuvimos viendo cuando un joven maldice a Dios, cuando un joven blasfema, el pecado de la blasfemia contra Dios, vemos que Moisés recibe la queja, él evalúa, pero él también lo presenta delante de Dios, y Dios es el que da la respuesta. Dios da las instrucciones como tenía que ser. También, hermanos, aún si vamos más adelante, cuando el pueblo de Israel está a punto de tomar la tierra prometida, cuando van contra Jericó, las instrucciones son de Dios, ya no es a Moisés, es a Josué. Las instrucciones de Dios, Dios le hablaba a Josué y le dijo tácitamente que ellos tenían que destruir Jericó y todo lo que había dentro tenía que ser quemado, porque todo era considerado anatema, maldito por su pecado delante de Dios. Y eso, ahí vemos las instrucciones de Dios. Luego vemos que cuando el pueblo se enfrenta a Jai y fracasan y luego llegan desmoralizados, también Josué consulta a Dios, porque todo el pueblo se desmoralizó y entonces todo el pueblo consultó a Dios, y Dios dio la respuesta y les dijo que era porque alguien había pecado. Y entonces luego hacen la indagación y Dios fue dirigiendo cada paso, hermano. Yo les menciono esto para que ustedes asocien lo que era un gobierno teocrático, y por eso le llamamos gobierno directo de Dios. O sea, Dios es el que tomaba todas las decisiones. Alabado sea el Señor. Y luego vemos cómo se llega a Acán, porque se va seleccionando por tribu, luego por familias, y luego llega Acán, y Acán es el que confiesa lo que había hecho, y de esa manera, gloria a Dios, Acán es muerto, porque Dios determinó que tenía que ser muerto. Luego el pueblo va contra Jai, pero al ir contra Jai, vimos la palabra de Dios, cómo es que se hace una estrategia que fue dirigida por Dios. Dios le dice en primer lugar a Josué que no vayan, como al principio habían ido como 3,000 o 5,000, Dios le dice que vayan 30,000, y Dios le dice que sean 500 los que se pongan delante de Jai,
Y Dios le dice que tenía que haber otro grupo atrás, o sea, toda una estrategia de guerra que fue dirigida por Dios, hermano. Y lo dice la Biblia, por eso yo le hablo del gobierno teocrático. Ahora, si nosotros vemos la palabra de Dios analizando todos estos libros que van a venir después, porque luego de Deuteronomio entraremos a Josué, que es ya la etapa de la conquista, y entraremos al libro de los jueces. Y ahí vamos a ver también una etapa de 400 años en que ya no eran Moisés, ya no era Josué, sino que los jueces de Israel. ¿Quiénes eran jueces? Eran personas que Dios utilizaba de una manera poderosa para que ellos libertaran a su pueblo. ¿No? Mire, eso concluye con Samuel. El gobierno de los jueces concluye con Samuel. Samuel es el último juez, es sacerdote, gloria a Dios, y es profeta. Ahí es donde se concluye este periodo de los jueces. Pero luego de Samuel entra a otro periodo, que es el periodo de los reyes. Todo esto, hermano, todo esto no había acontecido. Cuando lo que estoy leyendo acá, de Deuteronomio capítulo 17, eso era como 450 años que acontezca. Para que usted sepa que Dios sabía lo que iba a suceder. Por eso, miren lo que dice, gloria a Dios, verso 14. Ahora creo que todos nos ubicamos. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, mire, quiero que ustedes entiendan cómo es la Biblia, entre lo que dice de que tomes posesión de ella y la habites, y luego digas, en todo eso que iba a suceder, iban a darse, o iban a transcurrir 450 años, hermano. Porque eso es así, cuando ellos dijeron, en el momento que ellos dijeron, queremos un rey como las otras naciones, Dios ya lo había previsto. Por eso dice, y digas, dice, tome posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, que el pueblo de Israel iba a decir, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Cuándo se dio esto, hermano? Vamos a Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a estudiar eso, pero esto que hablan los reyes tiene que ver con eso, pero quiero dar un adelanto. Miren lo que dice, ¿por qué es que se dio eso? Estamos hablando que eso se dio, gloria a Dios, como 400 y tantos años después. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? El capítulo número 8 del verso 1 dice así, gloria a Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Quiero solamente decir dos cosas de esto. En primer lugar, ustedes van a ver que Dios levanta a Moisés. Vemos que Dios levanta a un Josué. Vemos que Dios levanta a jueces, hermano. Antes de Samuel se dieron y se levantaron por Dios varios jueces. Lo que yo quiero decirle es que Dios es el que levantaba, que Dios es el que designaba. Pero cuando Samuel estaba viejo, ese es el problema. Cuando Samuel ya estaba viejo, ya no estaba en todas sus facultades, Samuel comete un error. Porque Samuel lo que tenía que hacer acá no era él poner a sus hijos, no era él designar una persona. Ahí es cuando los líderes fallan. Ahí es cuando, gloria a Dios, grandes concilios se vienen abajo.
Cuando uno quiere poner de su corazón, cuando uno actúa humanamente, cuando uno dice me gusta tal, me parece, y no consultar a Dios, hermano. Dios es el que tiene que estar en todo siempre. Cuando los hombres actúan, yo creo que Samuel actuó de buen corazón, pero de buen corazón usted puede hacer cosas malas también. De buen corazón usted puede cometer muchos errores. Eso no le libra a usted de responsabilidad delante de Dios. Él nombró a sus hijos y seguramente dijo, bueno, en vez de uno, vamos a tener 3 jueces. Pero en primer lugar, sus hijos no estaban a la altura espiritual. No estaban en lo que Dios demandaba, en los estándares de Dios, y por eso le fue mal. Y dice, sus hijos, salió lo que había en ellos, la avaricia, le se daban al soborno, y luego también pervirtieron el derecho, se volvieron injustos, abusivos, y eso es lo que desagradó a Dios, hermano. Eso también trajo un caos, trajo una afectación en el pueblo. El pueblo necesitaba un liderazgo, porque el hombre está hecho para tener líderes, y eso en el mundo entero. Usted sabe que en cada país se eligen gobernantes cada 5, cada 6, cada 4 años, porque el pueblo siempre necesita un líder, un gobernante. Y también porque no es bueno que los líderes se perennicen en el poder, como el caso Maduro, Chávez y otros, y Fidel Castro y un montón de casos que se perennizan y entonces afectan el país, afectan la institución. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, fíjese que en la Biblia vemos que estando Elías en toda su fuerza, porque cuando Dios se llevó a Elías y puso a Eliseo, Elías no era un anciano. Elías tendría 40 y tantos años. Gloria a Dios. Tal vez 45 años. Y Dios se lo llevó y puso en Eliseo. ¿Para qué? Para darnos una lección a nosotros. Gloria al Señor. Que Dios no depende, o sea, la obra no se sustenta en hombres. La obra no se sustenta en el poder de Dios, hermano. Porque humanamente nosotros diríamos, pero bueno, Elías estaba bien. Es como que usted esté en una iglesia. Y a veces nosotros por necesidad de la obra cambiamos pastores. Y hay un pastor que está 5, 10 años, 12 años. Usted diría, yo quiero seguir con ese pastor hasta que se muera. O quiero seguir 10 años más. No depende de usted. Eso depende de Dios. Si Dios permite que haya un cambio de pastor, eso no tiene por qué afectar a ninguno. Que si está 3, 4, 5 años o 10 años, 8 años y se le tiene que cambiar, porque Dios es el que mueve las cosas. Nadie tiene que afectarse ni decir, no, pero un poquito más de tiempo, eso no. Usted, gloria a Dios, ore a Dios, hermano. La responsabilidad del creyente es reconocer que Dios está en el asunto y Dios hace como Él quiere. Si esta obra es de Dios, si usted entiende que esta obra es de Dios, usted va a actuar así. Pero cuando una obra ya no es de Dios, claro, eso es otro tema. Cuando una obra no es de Dios es cuando se admite el pecado. Cuando una obra no es de Dios es cuando el mundo se metió, Dios se desagradó y se fue. Es cuando hay pastores en adulterio, cuando hay líderes, hermanos, corrompidos, degenerados, mentirosos, ladrones, estafadores, y siguen, gloria a Dios, y se les permite, violadores y abusivos. Entonces no sería de Dios. Pero cuando una obra es de Dios, gloria al Señor, Dios siempre va a respaldar esa obra. Y entonces, por eso es que Dios permitió, dentro de su misericordia, y como Dios actúa y Dios obra, Dios hizo que luego, mire, en un tremendo ministerio de este rey, de este profeta Elías, Dios levantó otro profeta. Entonces, eso nos deja a nosotros una enseñanza. Ahora, luego, yendo a este tema, cuando aquí vemos que ellos se dejaron pervertir, los hijos de Samuel.
Entonces, verso 4 del capítulo 8 de 1 Samuel, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Esto es el cumplimiento de la palabra de Dios, hermano. O sea, no es que Dios lo ha querido. Mire, Dios sabía lo que iba a suceder, porque Dios ve el futuro. Dios lo ve. Y así como Dios lo dijo, y está en la ley, acuérdese, Deuteronomio capítulo 17, verso 14 en adelante. Ahí dice: entonces ellos dijeron: un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es lo mismo que hemos leído acá. Acá dice: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Que eso iba a decir el pueblo. Dice verso 6 del capítulo 8, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Mire cuál es la respuesta de Samuel, o cómo Samuel enfrenta esta situación. Enfrenta esta situación con cuestiones equivocadas. A veces nosotros pensamos, escuche bien, a veces nosotros pensamos que fue un ligero desliz de Samuel, que Samuel tenía ese concepto: somos humanos. No, hermano. Yo puedo ver un Samuel, un instrumento poderoso, un gran hombre de Dios, pero todos los seres humanos somos imperfectos. Alabado sea el Señor. Y aquí Samuel tenía conceptos equivocados. De hecho, Samuel estaba muy equivocado. Porque cuando Samuel oró a Jehová y dijo, verso 7, y dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Porque dice que no agradó, verso 6, a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. No le agradó a Samuel, porque Samuel pensaba que a él lo estaban sacando. Y cuando hablamos de un gobierno teocrático, no es el hombre, es Dios. Alabado sea el Señor. Se estaba queriendo cambiar un sistema de gobierno que era dirigido por Dios a un sistema totalmente humano, dirigido por hombres. Y de esa forma, tratando de buscar que Dios ayude y dirija. Pero mire, quiero decirle algo: cuando un sistema de gobierno es dirigido por Dios, la autoridad y la responsabilidad de ese gobierno es de Dios. Por eso Dios, hermano, puso leyes tan drásticas. Por eso Dios puso leyes tan terribles. La ley era drástica, precisamente por eso, porque Dios era el rey, y como Dios era el gobernante, como Dios usaba sus instrumentos, permanentemente el pueblo tenía que estar escuchando la palabra. Se leía la palabra, se volvía a leer la palabra, y el pueblo se movía en ese ambiente, y cuando ellos pecaban, sabían lo que estaban haciendo. Pero luego, cuando se cambia el sistema de gobierno a un sistema monárquico, gobierno teocrático, gobierno monárquico, es otro sistema. El gobierno de uno solo, pero humano. Cuando Dios escuchó esto, Dios corrige a Samuel, porque Dios no habla por las puras. Esa expresión de Dios: no te han desechado a ti, sino a mí, es una expresión porque Samuel estaba afectado, porque decía: no me quieren a mí. Se puso triste, seguramente lloró, no sé, se resintió, se afectó, porque dice: no agradó a Samuel, porque Samuel lo vio por el lado humano, pero Dios no ve las cosas por el lado humano de ninguna manera. Dios lo ve como Dios, hermano. Y por eso Dios, nuestro Dios todopoderoso, le dijo: no te han desechado a mí, sino a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos.
Verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le dice a Samuel, diles, exhórtales, diles, si ustedes quieren eso, pues bueno, van a atender eso, pero aténganse a las consecuencias. Alabado sea el Señor. Fíjese, hermano, que Dios no impone. Dios no impone. Dios dejó Dios deja a la elección de ellos. Ellos pensaban que un sistema monárquico como tenían las otras naciones era un sistema moderno, según ellos. Era un mejor sistema. Con ese sistema se van a resolver todos los problemas. Y yo, estudiando todos los sistemas de gobierno que han habido, desde el sistema teocrático, el gobierno monárquico y los demás gobiernos que hay, porque cada forma de gobierno es diferente. Ahora existe, nosotros, el Perú, tenemos un sistema de gobierno republicano. Hay sistemas de gobierno que son confederados, hermano. O sea, para que usted entienda, por ejemplo, Estados Unidos tiene un gobierno confederado. Es un gobierno en donde los estados son asociados. Todo es Estados Unidos, pero hay 50 estados. Y cada estado tiene su forma de gobierno, tiene su corte suprema, tiene también sus organismos que son autónomos. Alabado sea el Señor. Por eso Estados Unidos tiene la policía, que es la policía normal, y la policía federal, que es la policía que puede intervenir en diferentes estados. ¿Entiende? Y por eso, hermano, también México tiene un sistema parecido. O sea, yo lo que le quiero decir es que luego de ese sistema monárquico han aparecido muchas formas de gobierno, pero todas son humanos. Todas son formas de gobierno en donde prevalece la razón del hombre, el entendimiento del hombre, el criterio del hombre. Para nada Dios. No sacaron a Dios de todo. Y ahí empezó la debacle, ahí empezó el problema. Gloria al Señor. Por eso miren lo que dice, solamente para decirle el verso 10, gloria a Dios, el verso 11. Luego de que Samuel refiera, dice, y dijo pues Samuel, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que en sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Por qué Dios no va a responder? Es como decirle, tú tomaste ese camino, tú tomaste esa decisión, todas las consecuencias de esa decisión son bajo tu responsabilidad. Hay cosas que usted puede optar, usted puede tomar decisiones y todo eso va a caer sobre su responsabilidad. Luego no diga, no es culpa de Dios, Dios es el que hizo. No, aquí todo lo que le vino, y si nosotros, hermano, vamos a la historia, vamos a ver que eso pasó. Que habían reyes sumamente abusivos como Acab, el mismo Salomón. Dice la Biblia que al fin de su gobierno Salomón, prácticamente el gobierno de Israel estaba en quiebra. Era una quiebra. Hay reyes que se dieron a una serie de locuras, de cosas absurdas, y el pueblo se afecta.
Y hasta el día de hoy, nosotros vemos cuántos presidentes, como ese presidente en Corea del Norte, que es un hombre totalmente, gloria a Dios, bélico, con una mente bélica, con una mente dada a la guerra, a construir cantidad de armas, bombas atómicas con ojivas nucleares. Y usted diría, pero es un país de 30 millones de habitantes, como el Perú. ¿Para qué tanta guerra? ¿Para qué tantos armamentos? La gente no come armamento. Pero es que es ese gobierno, él es el que entiende eso, es su demencia, su locura, y arrastra a todo el pueblo. Todo ese dinero que se usa en esas cantidades de armas se podría usar para escuelas, se podría usar para alimentos, para hospitales, para el desarrollo de un país, pero es la locura, la demencia de un gobernante. Eso es lo que le ha venido al mundo entero, y el mundo entero sufre el azote de uno y otro gobernante con diferentes ideas, que al final el pueblo sale lapidado, asfixiado económicamente. Luego vienen las guerras civiles, luego vienen los movimientos terroristas, porque a veces hay gobernantes muy abusivos, injustos, y como que se va creando una ola de descontento, y al final explota de esa manera, que al final le hace más daño a un país. Alabado sea el Señor. Y gloria al Señor, dice también, gloria a Dios, el verso 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y bueno, la historia dice que tuvieron rey y empezaron a gritar, bendito sea el Señor. Pero yendo a la palabra aquí en Deuteronomio, capítulo 17, solamente voy a ver algunas cosas importantes. Para que haya rey sobre Israel, tenían que tomar en cuenta esto. Quiero decirle, no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad del pueblo. Dios no podía imponer. Algunos piensan, Dios es impositivo. No, Dios no es impositivo. Cada persona puede hacer lo que quiera. Usted puede vivir como quiera. Usted puede hablar lo que quiera. Dios le tomará cuenta. Pero Dios no va a mandar matar a una persona porque usted se va a los brujos, o porque usted se vuelve un brujo, un hechicero, o se vuelve una prostituta, o cualquier tipo de pecado y se envuelve. Dios no lo manda a matar de ninguna manera. En el pueblo de Israel había una ley específica, que eso es otra historia. Pero miren, en primer lugar, cuando se elegiría rey, tenía que ser de la misma nación, porque dice acá en el capítulo ya Deuteronomio 17, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti, en primer lugar, al que Jehová tu Dios escogiere. Al menos Dios le decía al pueblo de Israel, que al menos eso busquen de Dios, que sea al que Dios escogiere. Al menos yo pienso que por ese lado les iba a ir mejor. Gloria a Dios. Después de lo que habían hecho, le da esa oportunidad de que iba a ser a quien Dios escogiere. Luego, también tenía que ser de entre sus hermanos. Y eso es una norma, es una ley que se aplica en todos los países del mundo. Porque no puede ser rey sobre una nación alguien que ha nacido en otro país. Eso es una regla y una norma y es ley en todos los países del mundo. Y eso tiene su base en la palabra de Dios, ¿no? Dice en el verso 16, dice, pero no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No volverá o no tendrá para sí caballos. Los caballos eran importantes. En algún momento, hermano, habían reyes que coleccionaban caballos. Era parte de su riqueza, de su esplendor, de su gloria. Pero los caballos más seleccionados estaban en Egipto.
Y por eso Dios, quiero decirle que cada vez que Dios da una ley, Dios da una razón. Las leyes de Dios no son irracionales. Las leyes de Dios no son ilógicas. Las leyes de Dios no son impositivas ni caprichosas. Las leyes de Dios tienen un fundamento. En este caso, todas las leyes de Dios eran para proteger al pueblo. Es como lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando nosotros tenemos niños y todos los que tenemos hijos, cuando ellos son pequeños los cuidamos, que no atraviesen una calle a la edad de 2 años, 3 años. 1 año y medio un niño puede atravesar una calle, él no ve el peligro. Nosotros sí sabemos el peligro. Y por eso les imponemos leyes, los agarramos. Y por eso en las casas suyas a veces ponemos barandas. Si usted tiene una escalera de 1 segundo para un primer piso, y usted sabe que el niño puede de una manera traviesa querer bajar por las escaleras, se puede venir abajo, se puede caer o andando con su andador, entonces usted le pone una baranda. Todos hemos hecho eso. Y es lo mismo que una ley, hermano. Una baranda es lo mismo que una ley. El niño puede gritar, quiero bajar, pero usted sabe que no le conviene, que se puede hacer daño. Por eso las leyes eran buenas. Las leyes no son malas, sino que hay una obra demoníaca que ha puesto en el corazón de los hombres la rebeldía, ha puesto en el corazón de los hombres y las mujeres, aparte de la rebeldía, ha puesto, gloria a Dios, ese espíritu de anarquismo, de desorden, de caos, como que asociar a Dios con el patriarcado, asociar a Dios con el señor feudal, asociar a Dios con el tirano. Y eso no es así. Eso es una manera muy equivocada y errada de ver la historia. Dios, todo lo que hizo y todo lo que ordenó es lo mejor para nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? ¿Por qué Dios prohíbe la fornicación? Hay quienes dirían, en tiempo de Pablo, algunos hombres decían, bueno, los vientres para las viandas y las viandas para los vientres. Era una manera despectiva de decir, pero si está la comida y tenemos estómago, lo uno es para lo otro. Y Pablo dice, sí es verdad, los vientres son para las viandas, pero Pablo de una manera guiada por el Espíritu Santo dice, pero el cuerpo es para el Señor. O sea, como diciendo, pero si hay rameras y hay mujeres que tienen un órgano sexual y hay hombres que tienen su órgano sexual y los hombres desean estar, ¿por qué les prohíben? Pero entonces Pablo dice, no, está bien, eso se hará dentro del matrimonio. Porque Pablo dice, así como ustedes razonan y dicen los vientres para las viandas y las viandas para los vientres, entonces dice, yo también le voy a dar una razón. El cuerpo del cristiano es para el Señor. Mientras estemos solteros, mientras uno está soltero, el cuerpo mío es para el Señor. El cuerpo de una jovencita es para el Señor. Estamos dedicados a orar, a ayunar, a buscar de Dios, a vivir nuestra vida cristiana. Pero cuando uno se casa, entonces ya vive la vida de intimidad, porque somos uno, hombre y mujer. Eso es otra cosa, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso les digo, las leyes son buenas, pero algunos dicen, pero los jóvenes tienen que experimentar, tienen que tener relaciones sexuales y tienen que experimentar con su amiga, con su vecina. Pero eso trae hijos fuera del matrimonio. Eso distorsiona todo, eso cambia todo, eso afecta a la sociedad. Eso da lugar a que haya muchos niños que nacen sin haber la preparación, y luego vienen los abortos, todas las afectaciones que se dan por causa de las fornicaciones o los adulterios, que son peores todavía. Porque cuando hablamos de un adulterio se afecta la esposa o el esposo, se afectan los hijos,
es un caos, se mete el diablo, destruye el hogar, destruye la familia. Por eso Dios prohíbe el adulterio. Entonces dígame, ¿es malo o es bueno? La prohibición, ¿es mala o es buena? ¿La ley es mala o es buena? La ley es buena. Ahora, ¿para qué Dios la hace? Para proteger nuestros hogares, nuestras familias, para protegernos a nosotros. Todos esos jovencitos que tienen sexo libre, que se van a discoteca, prostíbulos, salsódromo y hombres y mujeres terminan con SIDA, enfermedades de transmisión sexual, terminan con una serie de afectaciones, inclusive morales, afectaciones que tienen que ver con su autoestima. Porque ¿qué autoestima puede tener una joven que se acuesta con uno, con otro, con otro y con otro y con otro? Gloria a Dios, pierde su valor. Si un joven quisiera estar con ella, ya no la va a valorar como debería ser. Maravilloso el Señor. Por eso, hermano, gloria a Dios, regresando a la palabra de Dios, no aumentará para sí muchos caballos, para que el pueblo no vuelva a Egipto con el fin, ¿no? Y en Egipto pues iba a corromper. El pueblo no debería volver a Egipto, como nosotros no debemos volver al mundo, ni a las cosas del mundo. ¿Qué hace un creyente cristiano en una discoteca? ¿Qué hace un creyente en un bar, en un salsódromo? ¿Qué hace un cristiano, gloria a Dios, en un lugar que no es para que es el mundo, hermano? El mundo ya lo tenemos que dejar atrás. Bendito sea el Señor. El verso 17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. No, eso es otra cosa. No tomará para sí muchas mujeres, porque los reyes paganos tenían su colección de mujeres. Los reyes paganos se llenaban de mujeres que eran exclusivamente para el rey. Si usamos el término árabe, es un harem. Algunos le llamaban concubinas, las concubinas del rey o las esposas del rey. Pero sean concubinas o esposas, el plan de Dios fue para cada hombre una mujer y para cada mujer un hombre. Y siempre que los reyes y las personas que tienen cierto poder se sienten reyes, se sienten poderosos, emperadores, pueden tener varias mujeres, pero si usted hace eso, usted está yendo contra la palabra de Dios. Hay quienes se sienten hasta con derecho porque tienen cargos importantes, porque dice: yo tengo el dinero que me dé la gana, puedo gastar, puedo acostarme con una, con otra y tener varias mujeres, sostenerlas económicamente, pero eso es un cáncer. Eso no agrada a Dios, eso es una maldición. Eso trae trastorno, eso afecta, como afectó a los reyes. El caso más emblemático, el caso más terrible fue Salomón. Creo que no ha habido un rey en la historia, fíjese, en la historia humana, incluyendo a emperadores paganos, impíos, como Darío, como Ciro, gloria a Dios, como Nabucodonosor, que haya tenido tantas mujeres como tuvo Salomón. O sea, Salomón era un coleccionista de mujeres. Era una demencia, una locura. Era un desenfreno, pero al grado máximo. Y cuando Dios quiere que nosotros, gloria a Dios, nos midamos, hermano, que nosotros refrenemos, gloria a Dios, los deseos de nuestra carne. Alabado sea el Señor. Que no nos dejemos envolver por esos deseos, esas fuerzas que nos quieren arrastrar, que nos quisieran arrastrar a hacer cosas que no van a agradar a Dios. Por eso la ley de Dios era explícita, el rey no podía tomar. Otra cosa, hemos hablado también en otras oportunidades, una de las cosas que desagradó a Dios, mire, dice la Biblia que cuando Salomón
empezó su reinado, metió la pata, cometió un error grave. Él tomó como mujer a la hija del rey de Egipto. Eso fue gravísimo. ¿Por qué? Los reyes tomaban a veces como mujeres a mujeres de otros, a hijas de reyes, para establecer alianzas, vínculos, para fortalecer su reinado. Pero los reyes de Israel no, porque el israelita, el judío, no podía mezclarse con mujeres de otras naciones. ¿Por qué? Ahora, la Biblia tiene una explicación. Eso yo digo los israelitas, nosotros no. Usted puede casarse con una china, americana, francesa, haitiana, o una hermana puede casarse con un italiano, francés, con quien quiera. Dios nunca prohíbe eso, con tal que sea en el Señor. En el Señor digo que sea cristiana, que ame a Dios con todo su corazón. Pero para el judío le estaba prohibido, porque la razón era esta: para que no desvíe su corazón hacia los dioses de esas mujeres. Porque, por ejemplo, si un judío se casaba con una mujer cananea y los cananeos tenían sus dioses que eran dioses demoníacos, entonces esa mujer había sido formada en esa religión, en esa forma, y al juntarse con un judío iba a haber un problema, y entonces podía arrastrar al judío a esos dioses. Por eso estaba prohibido. Y ese fue el error grave de Salomón, y por eso Salomón cosechó eso, hermano. Alabado sea el Señor. También fue el error de David. ¿Por qué David cae en eso con Betsabé? No, que el pecado fue porque tomó la mujer de otro. Eso fue pecado de adulterio y de injusticia. Y luego lo mandó matar. Pero ya David venía haciendo esto. David ya estaba teniendo varias mujeres. Estaba coleccionando mujeres, y eso pasa la factura. Todo lo que usted hace en un momento, en el momento usted no va a sentir que Dios le pasa la factura, pero hay un momento que Dios le pasa la factura. Hay quienes están jugando con fuego, hermano. Hay quienes juegan con fuego y están haciendo cosas que no tienen que hacer, en lugares donde no tienen que estar. Y están un día y luego regresan, y otro día y regresan, pero habrá un día en que no podrá regresar. Hay quienes se meten al internet y están viendo mujeres desnudas y viendo mujeres semidesnudas, y lo ven y luego salen y están con la lucha, pero llegará un momento que no podrá salir. Alabado sea el Señor. Y hay quienes están estableciendo comunicaciones también con personas y están expresando palabras que usted no debería expresar. Usted es casado, se comunica con una mujer soltera, hay cosas que usted no tiene que decirle, como por ejemplo: qué linda estás, qué linda estás, qué lindo tus ojos, qué linda tu voz. Esas cosas un hombre casado no debe decirle a una mujer soltera. Eso no, y viceversa. Hay quienes están jugando con fuego, pero llega un momento en que le viene el día malo, y ahí se siente como que usted se desliza. Si en algún momento tuvo un freno, una baranda, en ese momento siente que la baranda no existe. Usted se desliza un adulterio, se desliza que va a un prostíbulo, se desliza que va a hacer algo malo, y ahí viene su caída. Y luego viene el juicio de Dios y las consecuencias, hermano. Y eso le pasó a David. Yo traigo a memoria esto porque eso le pasó a David. El rey David jugó con fuego. Como en algún momento decía: bueno, eso es lo que dice la palabra, pero yo puedo sacarle la vuelta a eso. Total, Dios no se va a molestar. Eso es lo que seguramente dijo Salomón, porque Salomón tomó una mujer egipcia, en el mismo tiempo en que Salomón hizo algo tremendo, cuando Dios se le manifestó a Salomón y Salomón le dijo:
Y Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quiera. Y Salomón pidió sabiduría y Dios le agradó. Dios se agradó, Dios lo bendijo. Pero parece que esa bendición lo mareó a Salomón. Y Salomón dijo, Dios está contento conmigo, entonces puedo sacarle la vuelta, puedo irme por un costado. Total, nadie lo va a notar, pero Dios sí lo nota. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Ahí es donde han caído muchos predicadores, muchos líderes, reyes, personajes, personalidades que en algún momento amaron a Dios, sirvieron a Dios, cayeron por eso. Porque dijeron, Dios me puede dar una licencia a mí. Porque total, yo soy una bendición en la obra, soy importante en la obra, entonces yo puedo tomarme esa libertad y no va a ser tan grave. Déjeme decirle, si es grave para un recién convertido, para un líder es más grave todavía. La prohibición de tomar mujer extranjera era para todo judío. Usted sabe que en tiempo de Nehemías hubo un momento muy duro en la historia del pueblo de Israel, que el pueblo tuvo que decidir separarse, hermano, separarse de sus mujeres extranjeras y sus hijos, y eso fue muy doloroso. Pero fue consecuencia de su pecado, fue algo terrible, como que uno lo partan en dos, pero era porque ellos habían actuado mal. La palabra es la palabra. Alabado sea el Señor. Bueno, no tomará plata ni oro, dice, para que, gloria a Dios, para sí en abundancia. Era otra cosa. Si el rey lo tenía todo, ¿para qué amontonar tanto? Como a reyes que ambicionaban más y más y más y más. ¿Acaso eso te lo vas a comer? ¿Acaso eso, cuando uno muera, uno no se lleva nada? Bendito sea el Señor. Siempre la palabra es tremenda. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Haya contentamiento. Gloria al Señor. Usted sabe por qué hay estos escándalos ahora. Perú, Brasil, Argentina, Chile, ha salpicado hasta Estados Unidos este escándalo de esta empresa Odebrecht. Es un escándalo internacional. Nunca se ha visto algo tan terrible. Es un escándalo que ha salpicado y ha involucrado a muchos empresarios, políticos, gobernadores, alcaldes, presidentes, poder judicial, la prensa. ¿Por qué? Porque ellos quisieron un poco más. Si siendo gobernante, teniendo buenos ingresos, teniendo ese privilegio, ¿cómo van a querer más? Querer enriquecerse. Coimas de 2, 3, 6 millones de dólares. Alabado sea el Señor. ¿Sabe lo que ellos pensaron? Nunca se va a saber. Esto nadie lo va a saber. Es el crimen perfecto. Pero déjeme decirle, lo que dice la Biblia es, Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no va a ser manifestado. Alabado sea el Señor. Por eso, gloria a Dios, el rey tenía, hermano, cuando se sentaba en su trono, tenía que mandar escribir para sí una copia del libro de Dios, de la Biblia, y leerla, para que nunca se apartara de la palabra de Dios. ¿Cuál iba a ser su guía? ¿Cuál iba a ser su consejero? La palabra de Dios. Si un gobernante se aferra a la palabra de Dios, será un buen gobernante. Pero si un gobernante se aleja y da leyes contra la palabra de Dios, le irá mal, hermano, todos los días de su vida. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en el verso 19, estoy concluyendo, ¿por qué Dios quería que lea la Biblia? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que tenga temor de Dios.
Porque si no, se vuelve un impío. Es una persona que no teme a nadie. Se vuelve un dictador, se vuelve un abusivo, un criminal, una persona que hace cosas totalmente irracionales, afecta a su pueblo, para que no se eleve su corazón, dice finalmente, sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a fin de que prolongue los días de su reino. Y tenemos muchos ejemplos de personas que se han llenado de orgullo, de soberbia, de altivez. Gloria a Dios, no hay temor de Dios y eso nos afecta. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero orar en esta tarde, gloria al Señor, por aquellas personas que han venido a la casa de Dios. Quiero hacer una oración para que Dios liberte, para que Dios te ayude. Si tú has venido con una necesidad, con un problema que angustia, que te agobia, que te tiene en la desesperación, en la tristeza, quiero orar por ti. Si necesitas una oración, levanta tu mano. Venga aquí al altar, aquí adelante, porque quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios un milagro de Dios para tu vida. Quiero pedirle a Dios que Dios toque tu corazón, toque tu vida, tu matrimonio, que tú no sigas siendo la misma persona, sino que la bendición de Dios venga a tu hogar, a tu familia, a tu corazón. Que Dios pueda hacer de ti una persona libre. Y si has hecho algo malo, indebido, ilícito, algo que no debiste hacerlo, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que te puede ayudar, te puede perdonar. Si por las consecuencias de lo malo que hiciste has afectado a tu familia, tú mismo te has afectado y estás en problemas, Dios te puede ayudar, porque Dios es el único que puede hacer algo, un milagro. Si tú esperas un milagro, porque dices lo único que me puede ayudar es un milagro, pero yo te digo, Dios es el Dios de milagros. Dios es el Dios todopoderoso, y el Señor en un momento puede hacer la obra. En un momento puede romper tus cadenas o esa barrera que no permite que seas libre, o esa barrera que no permite que tu problema se solucione. Dios rompe, quita esas barreras. Dios tiene el poder para hacerlo. Solamente dile, Señor, ayúdame. Dile, Señor, perdóname. Dile, Señor, he venido delante de ti porque necesito que me ayudes. He venido delante de ti, Señor, porque sé que sin ti nada puedo hacer, porque solo tú lo puedes hacer. Dile, Señor, he ido a brujo, hechicero, he ido buscando solución en muchos lugares y no he podido encontrar la solución. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío. Dile, ayúdame. Señor, ayúdame. Y vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, por cada hombre, por cada mujer. Te pedimos, Señor, que libertes. Te pedimos, Señor, que toques. Te pedimos, Señor, que rompa las cadenas, que desbarates toda obra del diablo, que extiendas tu mano poderosa, Señor, sanando, tocando, libertando, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, que en el nombre de Jesús, mira, Señor, a los que están enfermos, los que tienen algún mal, los que tienen depresión, tristeza, aflicción en su alma, tócalos, ayúdalos, Padre. Venga tu Santo Espíritu y toma el control y glorifícate, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Cantamos un coro, gloria al Señor. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo
Gloria a Dios. Levante su brazo al cielo. Levante su brazo, sus manos a Dios. Que Dios les bendiga. Pueden ir a sus asientos con la bendición del Señor. Vamos en estos momentos, gloria a Dios, a recoger las ofrendas, amados hermanos, que nos ayudan. Antes de concluir, tenemos una parte que es la recolección de las ofrendas.